Como todos sois alumnos de tercer año, es hora de que penséis seriamente en vuestro futuro. Deku podía oír a su profesor divagar sobre dones, pero solo fragmentos de las frases llegaban a su conciencia. El sonido de su pluma al escribir lo tranquilizaba. Tomar apuntes sobre el héroe gigante que había conocido esa mañana le alegraba el ánimo. Le alegraba el ánimo cuando el profesor incitaba a sus compañeros a presumir de sus dones y de su posibilidad de unirse a un programa de héroes. La punta de su lápiz se quebró bajo la presión. Suspiró, limpiando el polvo de grafito de su cuaderno. Los vítores y la emoción le provocaron el efecto contrario. Se retrajo en su silla. Usar un don en público era una falta. Ni a ellos ni al profesor les importaba realmente. Tímidamente, levantó la mano en medio del caos. Él también quería unirse a un programa de héroes. Solo quería ser un héroe, como su modelo a seguir. Estas personas también. Mordiéndose el labio, el chico sin don analizó los dones de sus compañeros. Estaba bastante acostumbrado y familiarizado con ellos. El chico con los largos tallos oculares le daba escalofríos, incluso más que el tipo de los dedos de piano. Sin embargo, no le importaba. Ese tipo de dones serían mejor que nada, aunque no fueran realmente útiles en combate. Una voz familiar resonó en el aula. Deku se llenó de un terror helado. «Oye, profesor. No nos metas a todos en el mismo saco. No voy a quedarme abajo con el resto de estos fracasados». El chico de pelo verde se tapó los oídos ante el repentino alboroto. No era ninguna sorpresa, por supuesto. Bakugou era así. La mirada de Deku se posó en las palabras, reflexionando sobre ellas, aunque no estuvieran dirigidas a un chico sin particularidad, probablemente menos que a los supuestos marginados. ¿Qué lo convertía eso entonces? Miró a los pájaros posados en la ventana. Había sido un día agradable. Tras un breve intercambio de bromas, el profesor interrumpió despreocupadamente. «Oh, si no recuerdo mal, quieres ir a la academia, ¿verdad, Bakugou?» No es que Bakugou alguna vez fuera disciplinado. Su superioridad era aceptada. Deku podía intuir por qué. Imágenes de violentas explosiones y poder puro se reproducían en su mente. Una expresión de asombro cruzó el rostro de Deku. Se removió inquieto, anticipando que su interés sería mencionado junto al de Bakugou. Con la cara apoyada en el escritorio, escuchó a sus compañeros hablar sin parar sobre lo buena que era la UA. Deku estaba de acuerdo con ellos en su mayor parte. Era donde quería ir. Podría decirse que era la mejor escuela de heroísmo de todas. Por eso, tenía las tasas de admisión más bajas. Lo sabía gracias a sus incesantes búsquedas en línea durante las primeras horas de la mañana, demasiado tarde para el favor de su madre. El chico rubio continuó con su diatriba. Por eso ustedes son solo extras. Saqué una nota excelente en el examen de práctica. Soy el único en esta escuela que podría entrar a la A. Deku también los hizo varias veces, y según los números, obtuvo resultados fenomenales. Seguro que superaría la parte escrita, pero ahí se acababa todo. Sin duda superaré a All Might y me convertiré en el mejor héroe. Mi nombre quedará inscrito en la lista de los que más ganan. Apretando un poco el puño, Deku se sobresaltó cuando el lápiz se rompió en su mano. Pero no tuvo tiempo de lamentar la pérdida del lápiz. Se estremeció al oír su nombre. «Ah, sí, Midoriya también quería ir a la UA, ¿verdad?» Inquieto en su sitio, Deku era plenamente consciente del inusual silencio de Bakugou. Sabía lo que se avecinaba. Todos lo miraron atónitos antes de estallar en una burla generalizada. Midoriya? De ninguna manera. Añadió una voz. Otro intervino. No puedes entrar al curso de héroes solo estudiando. Deku se levantó de su escritorio y apoyó las palmas de las manos sobre la superficie de madera. Necesitaba estabilizarse, algo que evidentemente también necesitaba para su voz. Eliminaron esa regla. Simplemente no hay precedentes, sus labios temblaban y sus ojos estaban muy abiertos. El puño de Bakugou se movió en el aire más rápido de lo que el chico sin particularidad pudo reaccionar. Preparándose para la inminente explosión, la onda expansiva aún así logró arrojarlo al suelo. Un humo gris se elevaba de la mano tensa de Bakugou. «Oye, Deku». Se estremeció y se encogió en el suelo, pero aún así levantó la vista para encontrarse con la mirada furiosa de Bakugou. «Estás por debajo de los marginados. No tienes ninguna peculiaridad». Resultaba casi cómico, a la vez que aterrador, lo malvado que parecía. Agarraba y retorcía sus dedos envueltos en humo mientras apretaba y aflojaba la mandíbula.
un auténtico sádico. Pero a nadie le importó ni se molestaron en intervenir. Sabían de lo que Bakugou era capaz. ¿Cómo puede siquiera estar en el mismo ring que yo? El mantra se repetía en la mente de Deku. Era más amable, más inteligente, más gentil. Eso calmaba su necesidad de estallar en lágrimas, tanto por miedo como por humillación. Por experiencia, sabía lo doloroso que sería un golpe directo, así que, naturalmente, extendió la mano en una defensa patéticamente débil. No, espera, Gak-chan, suplicó Deku a Bakugou, sabiendo que no serviría de nada. Era impotente. Deku necesitaba retroceder, eso era lo que solía funcionar. No es que esté intentando competir contigo ni nada por el estilo. Créeme. Es solo que ha sido mi objetivo desde que era pequeña, y bueno, no lo sabré hasta que lo intente. Lo odiaba, tener que rogar así, odiaba que ni siquiera le dieran el respeto suficiente como para no ser amenazado a diario sin intervención. La base se enorgullecía de su progresismo en lo que respecta a los problemas de las personas sin dones, pero probablemente era la única escuela en Japón que lo hacía. Los carteles pegados al azar no servían para detener el abuso de Bakugou, ni para preocupar a los profesores, que ignoraban deliberadamente las disputas totalmente unilaterales. ¿Qué quieres decir con a menos que lo intentes? El humo se acumuló en las manos de Bakugou. Deku se encogió de miedo. Se desplomó en el suelo del aula, paralizado por el miedo mientras sus compañeros y verdugos se cernían sobre él. Como si estuviera pegado a las frías baldosas, solo podía rezar para que los puñetazos de Bakugou no lo hirieran ni lo mutilaran. ¿Estás haciendo el examen por diversión? No. Quiso gritar, pero su voz también estaba paralizada por el miedo. ¿Qué demonios puedes hacer? No tienes ninguna peculiaridad. Palabras cargadas de veneno se grabaron a fuego en la mente de Deku. Era un donadie, patético, débil, inútil, un desperdicio. Durante toda su infancia, las palabras de Bakugou no significaron nada para él, el abandono y la exclusión de sus compañeros tampoco. Las miradas de desprecio que le dirigían no significaron nada, ni los susurros a media voz ni las miradas de preocupación. Incluso después de que lo animaran a saltar del tejado de la escuela, siguió adelante. Puede que fuera todo eso, pero jamás se lo demostraré a ninguno de sus compañeros. Unos ojos color magenta apagados miraban fijamente al aula. Sus patas blancas descansaban sobre la misma rama donde antes se habían posado los pájaros. Su cola se movía con satisfacción. El chico de pelo verde serviría. Deku miró fijamente su diario chamuscado y empapado. No estaba enfadado. El sol brillaba y las carpas koi nadaban en círculos alrededor de los trozos de papel rotos. No había ocurrido nada grave, y tampoco se había lastimado. Solía ser así. Se sentía mejor cuando terminaban las clases y estaba solo, con la única compañía del entorno. Era esa tranquilidad lo que lo calmaba. Lo mantenía cuerdo. Mirando su reflejo en la superficie ondulante del agua, apartó los insultos de su mente. Necesitaba mantenerse positivo. Reírse para sí mismo pareció aligerar aún más su ánimo. Un gorgoteo repugnante interrumpió su risa. Con arcadas al sentir el hedor invadido por sus fosas nasales, giró la cabeza bruscamente y palideció al ver la figura que se materializaba. Un lodo verde se acumuló y se formó ante sus ojos. Unos intensos ojos amarillos miraron amenazadoramente al muchacho aterrorizado. Una voz inocente gritó suplicante. Por todas partes a la vez. ¡Corran! Era casi robótico, pero lo sacó de su trance. Impulsado por el miedo, Deku esquivó los tentáculos que lo azotaban mientras corría hacia el patio de la escuela. El sudor le corría por la frente. Deku jadeaba en busca de aire. La adrenalina corría por sus venas. Ese villano tenía algún tipo de quirk elemental, definitivamente lo suficientemente fuerte como para matar por asfixia. Nadie lo salvaría, nadie sabía lo que estaba pasando. All Might no bajaría en picado para salvarlo. Esto era ahora mismo. Maldiciendo su cerebro preso del pánico, ideó desesperadamente un plan. Ya era hora de salida, pero esperaba que el villano temiera los lugares públicos. Corriendo hacia el patio, dobló la esquina de la escuela, con la esperanza de encontrar una multitud de gente con la que mezclarse. Nadie. Apoyándose contra la pared del patio, miró con escepticismo a la vuelta de la esquina. El hombre de lodo se escondía de alguien. Estaba distraído. Un pequeño gato blanco salió corriendo de un callejón, dirigiéndose directamente hacia él. La voz regresó.
Rápido, pide un deseo y haz un pacto conmigo, y su morir ya. No tenemos mucho tiempo, el villano te vencerá fácilmente, pero puede hacerte más fuerte. Solo pide un deseo. Deku entró en pánico, sus sentidos se sobrecargaron y trató desesperadamente de comprender qué demonios estaba pasando. ¿Un conejo? No, un gato, intentaba que pidiera un deseo. Deku se cubrió la cara con las manos, frotándoselas contra la frente. Las lágrimas corrían por su rostro. No quería morir. Ni siquiera tuvo que pensar en su deseo. Su boca se movió más rápido que su mente y lo soltó antes de poder pensar. Probablemente fue lo mejor, considerando que ese villano seguramente estaba al acecho a la vuelta de la esquina. Solo quiero ser un superhéroe. Decir esas palabras en voz alta lo liberó de alguna manera. Su voz resonó con pasión y valentía, sanando las heridas emocionales sufridas ese mismo día. Simplemente se sentía bien proclamar su deseo con tanta libertad. El dolor pronto disipó esa sensación cuando la zona se bañó en una luz verde pino. Un gemido de agonía escapó de sus labios. Sintió como si alguien le hubiera apretado las entrañas y lo estuviera desgarrando desde dentro. Tranquilizándose, respiró hondo. Tan rápido como llegó el dolor, se fue. La luz verde se atenuó. Deku se sintió más ligero. Ahora, transfórmate. Deku quiso protestar, pero eso habría sido mentira. Sabía cómo transformarse. Era un acto instintivo. Deseando que la luz verde inundara su cuerpo, brilló de alegría mientras remolinos de papel envolvían su torso y extremidades. Transformándose y tomando forma en un traje verde, su atuendo llamó la atención. Era extraño, extranjero, ¿verdad? Llevaba un suéter verde oscuro, sobre el cual una plétora de caras de conejo de fieltro blanco estaban toscamente cosidas. Desde sus hombros, una capa verde claro caía hasta sus caderas. Debajo del suéter, un par de pantalones cortos beige se ajustaban un poco demasiado arriba de sus piernas. Zapatillas Vans verdes y blancas cubrían sus pies, y calcetines negros brotaban de sus tobillos y llegaban justo debajo de sus rodillas. Sus calcetines estaban rivetados con suave pelo blanco en la parte superior, creando una especie de acabado afelpado. Apretando su mano, papeles se moldearon alrededor de sus manos, dejándole un par de guantes verde pastel que parecían una mezcla de tácticos y tejidos a mano. Al subirse la capucha, las orejas de conejo blancas se mantenían semirígidas, medio dobladas pero aún apuntando hacia arriba. Como una gargantilla, una cadena dorada se ajustaba cómodamente alrededor de su cuello, encerrando una gema verde pino con la forma del contorno de una cara de conejo, con orejas y todo. La brisa fresca le recordó a Deku lo expuesto que se sentía. Avergonzado, tiró de los cordones de la sudadera y disfrutó del calor de la tela. Un grito desquiciado lo devolvió a la realidad. Tengo hambre. Liam espera compañía para su comida, cenen con nosotros. Cenen con nosotros. El villano lo miró fijamente, mientras una sustancia verdosa se transformaba en afilados dientes. Deku presentía que aquel hombre estaba fuera de sí, sumido en una diatriba psicótica. Aquello inquietó al héroe. Podía sentir una energía oscura acechando en él. La voz antinatural resonó de nuevo en su mente. «Wow. Eres mucho más poderoso de lo que pensaba. Usa tus guanteletes o tu magia para neutralizar la amenaza, es como transformarse». Sin necesidad de más indicaciones, Deku rebuscó en el bolsillo delantero de su suéter y sacó su diario encuadernado en cuero marrón. Al abrirlo, miró la primera y única entrada. Bakugou. Katsuki Bakugou. Explosión, aparecía escrito en negrita como encabezado de página. Le resultaba inquietante ver su propia letra en algo que sabía que no había escrito. Algunas cosas sobre Bakugou ya las sabía, pero un vistazo rápido a las notas lo dejó sorprendido. Esquivar el ataque de lodo del villano fue más fácil de lo que Deku esperaba. Inusualmente fácil. La señora tiene hambre. Deku metió la mano derecha en la página, algo sorprendido de que hubiera funcionado. La retiró rápidamente, esquivando otro golpe lento, y apretó el puño, ahora protegido por una armadura. Cerró el diario y lo guardó en el bolsillo del suéter, notando cómo su peso desaparecía al hacerlo. El villano gimió de rabia. Deku ahora lucía un guantelete verde oscuro, firmemente sujeto a su puño. Al extenderlo hacia el villano, una repentina explosión surgió de su palma. Sobresaltado por su propia habilidad, Deku retrocedió de un salto y lanzó un grito al ver que el familiar humo gris emanaba de su guantelete.
Sin tiempo para reflexionar sobre sus poderes, el héroe se lanzó contra el villano con el puño cerrado. Apenas unos segundos después del impacto, una poderosa explosión sacudió el patio. La criatura se desintegró con facilidad, dejando una sustancia verde pegajosa que se adhería a la mayoría de las superficies cercanas. Deku se quedó boquiabierto. Intimidado por su nueva habilidad, metió las manos en el bolsillo de su suéter. Mirando a su alrededor con nerviosismo, suspiró. Nadie lo estaba observando. El gato conejo lo miró fijamente, con los ojos brillantes y rojos. Lo hiciste genial. Ese villano fue besado por una bruja, has logrado un gran progreso al derrotarlo. Deku asintió, sin saber realmente nada de brujas ni besos. Era un concepto ajeno para él, al igual que pedir un deseo y obtener un don. ¿O acaso esto siquiera contaba como un don? Ciertamente era peculiar, pero no se había desarrollado de forma natural. El chico frunció el ceño, abrumado por la duda. Algo no cuadraba. Espera, retrocede, ¿puedes explicarme qué acaba de pasar? Tenemos tiempo ahora, ¿verdad? El conejo miró hacia arriba, sus miradas se cruzaron mientras la criatura hablaba con ese tono resonante y envolvente. Claro, sin problema. Creo que sería mejor que volvieras primero a casa. No querríamos preocupar a tu madre, ¿verdad? Soy Kibei, por si te lo preguntabas. Deku asintió. Caminaron juntos a casa, Kibei posado inocentemente sobre el hombro del chico. Nadie se cruzó en su camino de regreso, probablemente debido a que Deku eligió un camino pintoresco y algo secreto. Pasaba por un callejón y pasaba entre dos edificios. Sus vecinos cultivaban muchas plantas, lo que le daba un encanto particular a su propiedad y a las cercanas. Dejando de lado la confusión y la sorpresa, su adrenalina se desvaneció lentamente. Algo persistía y probablemente permanecería en su sistema por un tiempo. Simplemente había una cierta incredulidad en la que Deku se encontraba, una cierta esperanza. Se sentía diferente. Ya no era patético. Residencia a media orilla. Una luz verde iluminaba su oscura habitación. Las cortinas ondeaban con el viento, mientras una brisa fresca se filtraba. Su madre se había mantenido casi imperturbable, creyendo su excusa de que tenía que quedarse hasta tarde trabajando en un proyecto con sus compañeros. No sabía cómo contarle a su madre lo que había sucedido, ni siquiera si debía hacerlo. Su instinto le decía que no, que ella no podía saber sobre el origen mágico. La gema del alma estaba sobre su mesita de noche. Engastada en oro, la gema tenía un rico tono verde pino. El dorado era hermoso, envolviendo la gema y formando una base y una parte superior doradas. Un tosco símbolo de cara de conejo estaba grabado en el oro en la parte superior. En un instante, el brillo de su gema se disipó, sumiendo la habitación en la oscuridad, mientras un anillo de plata se formaba en su mano. De manera similar, una gema verde estaba engastada en el anillo, con forma de cara de conejo con orejas caídas. Runas estaban grabadas en el metal. No sabía qué significaban. Así que, ¿el beso de una bruja, Deku no podía creerlo, pero era algo comprensible considerando todo lo que había sucedido. Una parte de él esperaba despertar en cualquier momento, pero la otra sabía que el dolor que había sentido durante la contracción había sido demasiado real. Kibei habló en su mente. Sí. Las chicas mágicas, o chicos mágicos, nacen de los deseos y siembran esperanza, pero las brujas nacen de las maldiciones y siembran desesperación. Cuando las almas se ven abrumadas por el dolor y la desesperación, nace una bruja. Para atrapar a una víctima, una bruja puede enviar su energía para anular la mente de una persona, besándola. Una vez besada, la persona sucumbe por completo a los caprichos de la bruja y no puede ser salvada sin la ayuda de una chica mágica. La mayoría de los actos malvados o muertes inesperadas pueden atribuirse a la influencia de una bruja. Por mucho que confundiera a Deku, la verdad es que tenía cierto sentido. Pero esa conclusión planteaba muchas más preguntas. ¿Era todo esto de dominio público? ¿Se les enseñaba a los nuevos héroes? Apostó a que no, considerando que era la primera vez que oía hablar de chicas y chicos mágicos. Le dolía pensar en lo que implicaban todos esos acontecimientos. Los dones eran algo común y esperado, aunque aparentemente sobrenaturales. ¿Qué tan poderoso podría haber sido el deseo de Kibei? ¿Por qué no había oído hablar de nada de esto antes? ¿Acaso las agencias heroicas saben algo de esto? Kibei movió la cola y se acurrucó en la almohada de Deku. Esperaba que no soltara pelo.
No, lo desconocen por completo. Todos los casos de detección se han olvidado con el tiempo. Las agencias heroicas creen erróneamente saberlo todo sobre dones y poderes. Suelo contactar con personas sin dones, ya que un don natural interferiría entre las habilidades. No les haría bien. Como sabes, la sociedad suele marginar a las personas sin dones. No reciben mucha atención, por lo que la mayoría de los chicos y chicas mágicos pasan desapercibidos. Además, si se detecta una habilidad mágica, a menudo se descarta como un simple don. Sería prudente que evitaras que se descubriera la verdadera naturaleza de tus habilidades. En los pocos casos de detección e investigación que he presenciado, las organizaciones que regulan las habilidades se muestran profundamente preocupadas por el poder que poseen quienes piden un deseo conmigo. Los poderes que concedo mediante deseos son, por definición, increíblemente más fuertes que los dones. La voz de Kyubei se tornó seria, pero sus ojos permanecieron vidriosos e inexpresivos, brillando ligeramente de color magenta en la oscuridad. Fueron encarcelados y sometidos a experimentos, para convertirlos en armas y garantizar la seguridad pública. Uno pensaría que se conformarán con peculiaridades naturales. La sed de poder de la humanidad siempre me sorprende. Lo dijo con naturalidad, casi con un tono descarado. Deku tomó notas y garabateó rápidamente con su bolígrafo. Un nuevo cuaderno, con la etiqueta conejo verde. ¿Y las brujas? ¿Cómo es que nunca las han detectado? Kyubei agitó la cola. Es sencillo. Las brujas solo pueden ser vistas por quienes son besados o tienen el potencial de pedir un deseo conmigo. Verás la marca de la bruja alrededor de su cuello al ser besada, si no se transforma con su don. Además, se refugian en sus laberintos artificiales para esconderse de chicos mágicos como tú. Para reflexionar, eso explicaría en gran medida por qué no ha habido pánico generalizado sobre brujas que siembran la desesperación. Por lo que parece, sus hábitos de caza le recordaban a una araña, tejiendo una telaraña desde las sombras mientras espera a que un insecto caiga en su trampa. Deku sonrió, con la curiosidad saciada. La inquietud se disipó de su pecho. Ahora entendía mejor cómo funcionaban las cosas. Tenía algunas preguntas en el fondo de la mente, pero sinceramente no le importaban. La emoción de finalmente tener fuerza y habilidad lo invadió. Saltando en su cama, Deku revisó sus diarios y contempló su nueva habilidad. Por lo que había usado, probablemente era alguna forma de mimetismo. A Deku le gustaba esa habilidad, simplemente se sentía bien. El uso general de su magia le era innato, pero había algunas lagunas de conocimiento que tendría que llenar por sí mismo. Pensó en cómo podría aplicarla en la batalla y cómo podría usarla a su favor. Esto definitivamente le ayudaría en su solicitud a la UA. Unos pasos se acercaban a su habitación. Deku entró en pánico y se quedó paralizado. Kyubei se lamió la pata. Por mucho que Deku quisiera a su madre y apreciara el apoyo que le brindaba en sus proyectos, no le hacía ninguna gracia verla entrar en su habitación. Ni siquiera llamó a la puerta. En lugar de eso, entró de golpe y lo miró con el ceño fruncido. Kyubei no reaccionó, saltó al suelo y se acurrucó en su regazo. Si lo vio, no se dio cuenta. Su madre no comentó nada sobre el extraño híbrido de gato y conejo, ni sobre sus anillos dorados que flotaban de forma imposible. Cariño, te oí hablar desde abajo. ¿Estabas hablando por teléfono con una amiga? Frustrado y molesto como lo estaría un hijo adolescente, gritó un poco más fuerte de lo que pretendía. Mamá, sí, una amiga al teléfono. Estábamos hablando de los próximos exámenes de ingreso a la UA. Vamos a hacer la parte escrita juntas. Deku nunca se enorgulleció de su habilidad para mentir. Era mediocre, en el mejor de los casos. Mentirle a su madre probablemente no era lo moralmente correcto, pero tampoco podía revelar lo que realmente había sucedido. Era una pequeña mentira piadosa, nada más. No tenía ningún amigo con quien presentar el examen de ingreso, de hecho, no tenía a nadie. La única persona que probablemente conocería allí era Bakugo. Se llevó la mano a la frente al pensar en ello, esperando que los berrinches del tirano no arruinaran sus posibilidades de unirse ahora que por fin podía participar en la prueba física. Ah, vale, de acuerdo. Hablando de eso, ¿quieres que entregue tus formularios ahora? No creo que tenga sentido repasarlos y corregirlos más de lo que ya lo has hecho. La verdad es que estoy un poco preocupada por ti. Sé que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, pero creo que ambos sabemos cómo va a terminar esto. Mira, solo no quiero que te hagas ilusiones. Eso es todo. Pase lo que pase, siempre te querré. Era cariñosa, atenta y sensible.
la madre perfecta, en realidad. Sus compañeros se quejaban constantemente de sus padres autoritarios y estrictos, pero Deku no entendía esa forma de pensar. Claro, a veces podía ser un poco pesada, pero no lo suficiente como para quejarse. Valoraba mucho sentirse apreciado y querido, sobre todo por no tener un don. De repente, se le ocurrió una idea. Necesitaba corregir el registro de su don en el formulario. Mamá, hoy he desarrollado una manía. Oh, creo que me acabo de dar cuenta. Observó cómo el rostro de su madre se entristecía ligeramente. Ella suspiró. Cariño, el médico confirmó que no tenías ninguna peculiaridad por culpa de tu dedo meñique del pie, ¿recuerdas? Sé que quieres entrar en la UA, pero mentir en los formularios no te llevará a ninguna parte. Deku se mordió el labio, gruñendo levemente, exhaló profundamente. Llevo tiempo queriendo contártelo. Tenía toda una sorpresa preparada, y un disfraz también. Déjame probármelo primero, ¿vale? Su madre no se divirtió y negó con la cabeza. Agarrándolo por los hombros, lo miró fijamente a los ojos. Sigues siendo importante aunque no tengas un don. Me cuesta decirlo, pero tienes que madurar. Acepta que no tienes un don. El mío no es heroico ni poderoso, pero me las arreglo bien. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No entendía lo que era no tener un don. Le resultaba casi insultante que pensara que todo se reducía al poder. Deku se sentía realmente culpable por mentirle así a su madre, pero no tenía otra opción. Si no lo veía transformarse, pensaría que se había disfrazado. En lugar de intentar convencerla, Deku simplemente bajó las escaleras y entró en la habitación de invitados. Rebuscando en el armario, ignoró el ruido de las perchas y las cajas que se caían. Era mejor que ella oyera los ruidos, para así mantener el engaño. Una luz verde lo envolvió mientras su atuendo lo cubría repentinamente. Deku se miró ligeramente en el espejo, complacido con lo que veía. Tal vez solo era su imaginación, pero reconoció el sutil abultamiento muscular en sus brazos y piernas. Una musculatura que antes no tenía. Coincidía con su nueva sensación de fuerza y vitalidad. Sonrojándose al darse cuenta de que no se veía nada mal, sino más bien afeminado, se concentró en la tarea que tenía entre manos. Metiendo la mano en el bolsillo de su suéter, sacó el diario encuadernado en cuero. Sostenerlo se sentía bien, cómodo. Al leer la entrada de Bakugou, Deku metió la mano en la página. La sensación nunca sería descriptible ni aburrida para él. Frío. El interior de su bolsillo y el interior de las páginas estaban gélidos, casi estremecedores. Era como atravesar la superficie del agua metiendo la mano, pero con la página de un libro. Al sentir que el guantelete blindado tomaba forma junto con el ligero olor a nitroglicerina, Deku retiró la mano. El proceso fue notablemente lento, casi preocupante. Definitivamente no era bueno para cambiar en medio del combate. Probando sus poderes una vez más, asegurándose de que realmente los tenía, Deku detonó una explosión en su puño. La descarga lo lanzó al suelo. Había sido un poco más fuerte de lo que esperaba. Mirando alrededor de la habitación, el único daño parecía ser una caja de cartón ennegrecida de la que salía humo en espiral. Izuku, ¿qué fue ese ruido? ¿Estás bien? La voz de su madre sonaba frenética mientras bajaba corriendo las escaleras. Excelente. La puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara ni se diera cuenta, y ella jadeó. Sus ojos recorrieron el atuendo de su hijo. Por la extraña expresión de su rostro, Deku no supo si lo aprobaba o lo detestaba. Algo distraída por su llamativo traje verde, no se percató de las quemaduras hasta que olfateó. Un sonido curioso escapó de sus labios. Mamá, puedo explicarlo. Con las manos en las quederes, frunció el ceño con tristeza. Adelante. Al menos ya no lloraba. Mi peculiaridad es la imitación. Creo que tienen que usarla en mí para poder copiarla, lo que explicaría por qué no me di cuenta. Hoy temprano, Bakugou me golpeó con una de sus explosiones. Fue un accidente, pero entonces lo entendí. Controlando su magia con mayor precisión, Deku lanzó una pequeña explosión desde la palma de su mano blindada. La expresión de su madre cambió, revelando algo. Un brillo de alegría la inundó antes de que corriera hacia él y lo abrazara con fuerza. Mi bebé, Deku, estoy tan feliz. Yo solo quería que fueras feliz. Ambos lloraron lágrimas de felicidad. Ambos sollozaron de alegría. Él se sentía valioso. Ya no era un don nadie. Lo sé, mamá, lo sé. Ella le pellizcó las mejillas. Tu disfraz era monísimo. ¿Quién te ayudó a hacerlo? Deku jugueteaba con sus dedos, apartando la mirada con nerviosismo. Oh, la amiga de la que te hablé me ayudó a coser y esas cosas. Usé un poco de mi presupuesto para los materiales, pero creo que valió la pena. Ella sorbió por la nariz.
«Oh, mi querido tiene novia, ¿cuándo puedo conocerla?» Deku no tuvo respuesta. Con la mente en blanco, balbuceó una respuesta. «Oh, 2 algún tiempo después». «De acuerdo», asintiendo, soltó a Deku. Secándose una lágrima, su madre cedió y se sentó en un taburete cercano. Tenía una mirada esperanzadora que infundió ánimo a Deku. Necesitaba ser un héroe, necesitaba ayudar. Pensamientos de derrotar villanos rondaban por su mente. Deku se quedó paralizado. ¿Había matado a ese usuario del don de lodo? Repasando mentalmente los sucesos de la tarde, el pánico lo invadió. No era un héroe registrado ni tenía licencia. Si alguien lo veía, casi con toda seguridad lo encarcelarían, incluso si se trataba de un villano. Dudaba si podría alegar defensa propia si lo detenían. Claro que sí, pero ¿le creerían los agentes? Necesito un momento, Izuku. Sinceramente, nunca pensé que esto sucedería. ¿Puedes creerlo? Todavía me cuesta asimilarlo, pero no importa, estoy tan feliz. Podemos rellenar esos formularios otra vez, seguro que entrarás. Lo sé, Deku. Respirando hondo, Deku intentó calmarse. Si Moody lo hubiera visto, habrían intervenido. Las clases habían terminado y ya era tarde. De todos modos, no debería haber habido nadie allí. Pasándose la mano por el pelo, casi olvidó que su madre estaba eufórica por lo sucedido. Estaría bien. Nadie lo había visto. Sí, claro, sí. Su madre, juntando las manos, sonrió radiante. Voy a preparar un chocolate caliente para celebrar, ¿de acuerdo? Su madre era así de amable. El sabor cremoso y delicioso del chocolate caliente siempre le alegraba el ánimo. Solía tomarlo para animarse en sus valles emocionales, así que Deku esperaba que fuera un cambio agradable tomarlo para celebrar. Tras asentir con la cabeza a su madre, ella salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Al oírla abrir el grifo y llenar la tetera, sonrió. Kyubei se deslizó en su regazo una vez más. Movió la cola. Eres un excelente mentiroso. El halago no le produjo la satisfacción que se esperaba de un halago. No era algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Los héroes no engañaban, pero ¿cómo? Si no, ¿podría Deku ser un héroe? Era lamentable, sin duda, pero ¿acaso el daño causado por las palabras engañosas no se veía ampliamente compensado por vencer el mal? Vencer brujas siendo un chico mágico y villanos como un héroe. Deku estaba seguro de ello. Podía mentir para mantenerse a salvo. Creo que serías un excelente sustituto para un héroe. Tu primer acto será neutralizar a la bruja que besó al villano. No querrías que hiciera daño a nadie más, ¿verdad? Deku no quería que la bruja hiciera daño a nadie más. Puño hizo contacto, una explosión verde sacudió el pasillo. En lugar de sangre y vísceras, trozos de comida cocidos volaron por todas partes, cubiertos de lo que parecían jirones de un traje de cerdo rosa. El papel pintado carbonizado se encogió por el calor persistente, liberando volutas de humo gris y denso. Un sonido inquietante resonó en el laberinto. Deku oyó el crujido de la madera antes de que un torrente de agua salpicara a través de una abolladura que su explosión había provocado. Preso del pánico, Deku gritó y corrió hacia la puerta abierta. No era el mismo pasillo. En cambio, Deku se encontró mirando fijamente una enorme escalera principal. Brillando arriba, una araña cómicamente grande proyectaba luces centellantes por toda la habitación. Se balanceaba de un lado a otro mientras el barco se sacudía y se balanceaba. El sonido del agua goteando por la ornamentada escalera apenas amortiguaba el familiar y desagradable sonido de los chillidos de los cerdos, tanto angelicales como frenéticos. Había más. Hundiendo su puño izquierdo en la página del diario, el chico mágico se preparó aún más para el combate. Deku había estado pensando en cómo podría aplicar el Quirk de Bakugou, recordando las veces que había visto al chico rubio usarlo. Por mucho que a Deku le costara admitirlo, usar las explosiones para acelerar y aumentar la fuerza de sus puñetazos era una excelente idea. No solo le proporcionaría más impulso, sino que la onda expansiva también, con suerte, desequilibraría a los cerdos. Después de recuperar su mano izquierda ahora blindada, guardó el diario a salvo en el bolsillo de su suéter. Toda la habitación se balanceaba de un lado a otro mientras el barco se sacudía y se balanceaba. El sonido del agua goteando por la ornamentada escalera apenas amortiguaba el familiar y desagradable sonido de los chillidos de los cerdos, tanto angelicales como frenéticos. Había más. Hundiendo su puño izquierdo en la página del diario, el chico mágico se preparó aún más para el combate. Deku había estado pensando en cómo podría aplicar el Quirk de Bakugou, recordando las veces que había visto al chico rubio usarlo.
Por mucho que a Deku le costara admitirlo, usar las explosiones para acelerar y aumentar la fuerza de sus puñetazos era una excelente idea. No solo le proporcionaría más impulso, sino que la onda expansiva también, con suerte, desequilibraría a los cerdos. Después de recuperar su mano izquierda ahora blindada, guardó el diario a salvo en el bolsillo de su suéter. Un cerdo hinchado y frenético irrumpió por las puertas al pie de la escalera, deteniéndose bruscamente y chillando al ver al intruso. Mirando por encima de su hombro cortado y supurante, el cerdo no tuvo tiempo de reaccionar, ya que un cerdo volador dobló la esquina con una flecha dentada. Saltando hacia atrás para alejarse de su vista, Deku se preparó para el combate. El aire zumbaba. Una flecha rosa aterrizó con un chapoteo entre los ojos del cerdo hinchado. Un líquido grisáceo salpicó por todas partes después de que el cerdo se desinflara como un globo. Deku tuvo arcadas cuando una mota aterrizó debajo de su ojo izquierdo. Kyubey saltó sobre la barandilla de roble brillante. El héroe la observó mientras esperaba que el cerdo volador se acercara. Sería mejor enfrentarlo en una habitación abierta donde pudiera esquivarlo que en un pasillo estrecho y alargado. Kyubey. ¿Por qué atacó a su compañero familiar? Hubo una breve pausa antes de que respondiera con su habitual naturalidad. Las brujas son criaturas de dolor y gran angustia mental. Es imposible descifrar sus motivos. El autocanibalismo no es algo sorprendente para una criatura mítica. Al menos le facilitó la tarea a Deku. Con una respiración profunda, Deku apuntó sus puños detrás de su espalda. Se preparó para atacar y emboscar mientras el chillido angelical se acercaba. El humo se enroscó de sus puños. Tan pronto como Deku vio rastros de Rosa atravesar el umbral de la puerta doble, las dos explosiones detonaron. El retroceso lo lanzó hacia lo familiar, más rápido de lo que Deku se sentía cómodo. El viento azotaba su cabello, pero estuvo en el aire apenas unos segundos antes de que sus puños hicieran contacto y detonaran una vez más. El movimiento lo había dejado ligeramente desorientado y con náuseas, probablemente una combinación del hedor del cerdo hinchado que goteaba junto con el movimiento repentino y en espiral. El agua se acumuló a sus pies y corrió a través de las puertas dobles abiertas. El humo se enroscó del cadáver del cerdo alado. Este había sido llenado de maíz y guisantes. La voz de Kyubey le dio más instrucciones. La bruja está más adelante, justo al final de ese pasillo y a la izquierda. Si los familiares hubieran sido esos animales repugnantes, temía enfrentarse a la bruja. ¿Qué tan horrible debía ser alguien para usar algún tipo de nigromancia porcina? El agua que se filtraba lo siguió en su viaje a través del largo y empapado laberinto, salpicando audiblemente con cada uno de sus pasos. Después de doblar la esquina, se encontró cara a cara una vez más con un par de puertas dobles. En lugar de madera, estas puertas eran de metal, parecidas a las puertas batientes que se encuentran en un restaurante. Empujándolas con facilidad, Deku jadeó. Deku suspiró, emergiendo de la cubierta superior de lo que ahora era claramente un Titanic hundiéndose. No intentó analizar cómo había llegado hasta allí tras bajar una larga escalera, pero nada tenía sentido y probablemente era una pérdida de tiempo. La locura era inexplicable. Un coro de chillidos de cerdos abrumó a Deku, dirigiendo su atención hacia la proa del barco. Simplemente no tenía sentido. Una gran mesa de comedor se extendía y serpenteaba por la cubierta. Al acercarse, vio que la superficie se movía, como una cinta transportadora. A pesar de ello, la fina vajilla y los utensilios permanecían intactos. Ni un solo vaso se había caído, incluso con los cerdos hinchados y atados que se agitaban sobre la mesa. Al divisar a un grupo de cerdos angelicales, Deku preparó sus puños, pero vaciló. Estaban ocupados bajando frenéticamente los botes salvavidas e intentando escapar del barco, ahora medio sumergido. Estaban demasiado ocupados con lo que parecía ser su equipaje como para percatarse de su presencia. Incluso con la gran inclinación del barco, la decoración de la mesa permaneció intacta. Esquivando una chimenea, Deku se encontró cara a cara con la bruja. No se parecía en nada a lo que esperaba, era completamente ajeno a la forma humana en todos los sentidos. Esta bruja no tenía la piel verde, ni llevaba un sombrero negro puntiagudo. En cambio, la bruja era una máscara griega de teatro descomunal, con una sonrisa burlona en el rostro. Estaba sentada al final de la mesa. Su boca se abría animadamente para recibir a los cerdos hinchados. Más allá de sus labios había oscuridad. Deku no podía ver a través de la máscara. Un cerdo chillón entró a medias por su boca cuando la máscara se cerró de golpe, partiendo y reventando a la repugnante criatura. La bruja hizo un desastre con el cerdo mientras lo masticaba, tragándolo con un gorgoteo cómicamente audible.
Otro ser dotado pasó por sus labios. Apartando la mirada, Deku retrocedió. Resbalando en un charco de agua, cayó al suelo con un golpe seco. Un grito de puro horror le recorrió la columna vertebral mientras se le erizaba el vello de la nuca. El grito era doloroso y agonizante, como si la propia bruja estuviera sufriendo. La bruja se atragantó. Deku apenas logró apartarse antes de que un chorro de vómito gris salpicara donde había caído. Chisporroteó en la cubierta, de la que ahora brotaba agua como un geyser. Esto era real. El olor acre reforzó la gravedad de la situación. Podía morir. Ahora de pie, era mucho más fácil esquivar el segundo chorro de vómito que le lanzaban. Sin darle a la bruja otra oportunidad de atacar, Deku detonó explosiones en sus palmas, lanzándola volando hacia la nariz de la bruja. Con esa trayectoria, con suerte estaría fuera de la zona de salpicaduras. Como había hecho antes, una energía verde centelleó alrededor de sus puños en el aire. Más que nunca, cargó la nitroglicerina que cubría sus guanteletes antes de golpear la máscara de porcelana con ambos puños. La fuerza bruta de sus golpes agrietó la sustancia de marfil, pero los gritos de agonía de la bruja fueron ahogados por las explosiones tendidas de verde e imbuidas de magia. Escombros en llamas cayeron del cielo, mientras Deku aterrizaba de nuevo en la cubierta, mientras el laberinto volvía a la realidad tambaleándose. El héroe no pudo evitar jadear con alivio y desesperación a la vez al regresar. Fue una salida sorprendente. Deku había imaginado que tendría que encontrar la manera de salir del laberinto. Algo desorientado, se tranquilizó arrodillándose sobre el barco, familiarmente decrépito y manchado. Sonó una campana del puerto y el sonido del agua chapoteando contra el paseo marítimo calmó su corazón acelerado. Había derrotado a una bruja. Un tintineo agudo llamó su atención. Deku se sobresaltó y alzó sus puños humentes con expectación. En lugar de otro enemigo, vio una pequeña gema negra caer al suelo. Rodó por la cubierta del barco antes de detenerse cerca de sus pies. La recogió y la examinó con recelo. La gema negra estaba engastada en un huso de plata, con el símbolo de una máscara atravesada por una flecha grabada en la parte superior. Le pareció extraño, como si todo el miasma del laberinto se hubiera condensado en un objeto. La volvió a colocar en la cubierta, perturbado por su energía. Kyubey salió tranquilamente de detrás de una esquina, con la mirada fija en la gema negra. Eso sí que es una semilla de dolor. Debo felicitarte por derrotar a la bruja, te defendiste muy bien para ser la primera vez. Deku tenía ganas de llorar, ya fuera por estrés o por alegría. No sabía cuál de las dos. La adrenalina de la batalla aún le revolvía el estómago y le hacía temblar las manos. El olor a vómito acre persistía en sus fosas nasales. Por una vez, agradeció el hedor penetrante del mar. Pude haber muerto. Eso no es lo que esperaba. Al caer al suelo, apoyó la cabeza entre las rodillas encogidas. Las lágrimas le escocían en los ojos. Las dejó fluir. Esto era demasiado. Kyubey se acercó, lo que lo hizo alzar la vista con la mirada perdida. Su expresión era indescifrable. Deseando deshacerse del hedor, hizo desaparecer su traje en un estallido de luz verde pino. Con el corazón acelerado, contuvo y alargó la respiración a propósito. En su escuela les habían dado una charla sobre cómo controlar el estrés antes de los exámenes. Este método le resultaba efectivo en la mayoría de las situaciones, pero su corazón seguía con su ritmo errático. Su gema del alma se manifestó en forma de huevo. Al sostenerla frente a sus ojos, Deku notó que se había oscurecido considerablemente. Ya no era tan radiante como antes. De vez en cuando, destellos negros danzaban entre el verde. Puedes usar la semilla del dolor para purificarla. Mientras estés en un laberinto, el dolor de la bruja se adherirá a tu gema del alma, contaminándola. Usar magia también agotará su carga, logrando el mismo efecto. Inténtalo, Izuku. Asintiendo tras la explicación, Deku tomó la semilla del dolor de la baraja y la acercó a su gema. Al juntarlas, una niebla oscura se desprendió del huevo y se adentró en el huso. Su gema del alma volvió a brillar con un verde pino intenso. Todo estaría bien, podía con esto. Su reacción había sido natural. La adrenalina era la forma natural en que su cuerpo lo preparaba para la batalla. Deku estaba a salvo. Un profundo suspiro de alivio siguió a la reacción. No puedo creer que haya hecho eso. Wow, al menos no le haré daño a nadie más. Kyubey lo miró. Deku interpretó su expresión impasible como orgullo. Usar una semilla de dolor en una gema de alma no solo la limpia, sino que la fortalece, reforzando su estructura y defensas naturales. Imagínalo como la reacción de tu cuerpo a una vacuna.
Reconoce el patógeno y fortalece el sistema inmunológico en general, además de proporcionar y casi garantizar una respuesta más eficaz al patógeno en el futuro. Esto no significa que seas inmune al dolor persistente en un laberinto, sino que simplemente desarrollas resistencia de forma natural, en proporción a la fuerza de la bruja. La que combatiste tenía una fuerza promedio, pero deberías notar un cambio en la velocidad con la que tu gema de alma se contamina. Y no solo eso, sino que tu magia se vuelve más eficiente y potente mientras tus reservas aumentan. ¿Te lo imaginas? Es casi como ganar puntos de experiencia en un videojuego y subir de nivel. Deku no pudo evitar sonreír. ¿Cómo no hacerlo? Derrotar al mal era una cosa, pero fortalecerse hasta ese punto era casi demasiado bueno para ser verdad, pero Deku acarició la cabeza de Kyubey en lugar de dudar. Había sido de gran ayuda hoy y ayer. Kyubey no solo le había salvado la vida, sino que, en esencia, le había otorgado un don. Muchísimas gracias, Kyubey. Tiene sentido si lo comparas con un videojuego. Al principio me perdí un poco, pero ahora lo entiendo. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Siento haber tenido este ataque de nervios, no sé qué me pasó. Kyubey agitó la cola. No te preocupes, fue una reacción humana natural y completamente normal ante el peligro. Podrás usar la semilla del dolor 1 o 2 veces más si la fuerzas. Cuanto más poderosa seas la bruja, más usos obtendrás de la semilla y, por lo tanto, más experiencia. Yo no la usaría en exceso si fuera tú. Cuando empiece a irradiar dolor visiblemente, estará llena. Cuando esté llena, deberías dármela para que la deseche de forma segura. De lo contrario, podría eclosionar de nuevo, lo que significaría que tendrías que luchar contra una versión fortalecida otra vez. La ganancia de experiencia funciona en ambos sentidos. Afecta tanto a la gema del alma como a la semilla del dolor. Por suerte, cuando me deshago de ellas, neutralizo por completo su potencial de eclosión. ¿No es genial? Deku le sonrió a Kyubey. Sí, la verdad es que sí. Deberíamos volver a casa ya, no quiero que mi madre se entere de que no estoy allí a las 2 de la mañana. No respondió, pero lo siguió mientras comenzaba a caminar. Una idea cruzó por su mente, impulsando a Deku a transformarse en un familiar destello de luz verde. Más consciente de su consumo de magia, redujo su brillo para conservarla. Deku pudo sentir la diferencia en la eficiencia tanto por el fortalecimiento de su gema del alma como por la reducción de su estilo. La transformación había sido más rápida y fluida, no se sentía tan pesada ni intensa. Con Kyubey a su lado, se sentó en un banco cercano, mirando el mar oscuro. Jugó con la sensación de su magia, experimentó cómo se sentía en su cuerpo. Enviándola a sus pies, concentró allí la energía verde ahora visible. Satisfecho, se puso de pie. Deku se crujió los nudillos. Saltando en el aire, dirigió su magia hacia sus pies antes de lanzarla en una explosión. Para su deleite, recibió una especie de impulso en el aire, un doble salto. Fue más suave que usar el Kirk de Bakugou, pero definitivamente no tan rápido. Tampoco provocaría ninguna llamada de auxilio y era bastante silencioso. Aterrizando con un golpe seco en el pavimento, sonrió. Kyubey comentó. Es una técnica interesante, similar a la que he visto usar a otras chicas mágicas. Deku arqueó una ceja. Otras chicas mágicas. Bueno, debería haberlo imaginado. No puedo ser la única que lucha contra brujas, ¿verdad? Deku usó su nueva técnica para ayudarse en su regreso a casa. Era liberador, correr y saltar por los tejados mientras la noche lo envolvía. Le tomó algunos usos acostumbrarse a la técnica, pero finalmente la dominó. Era como jugar un juego de ritmo, el movimiento descendente de su salto curvo justo en el momento preciso para una pequeña ráfaga de magia verde. Tampoco se sentía tan agotador mágicamente, comparado con cómo se sentían las explosiones de Bakugou. Cada fibra de su ser quería gritar de euforía, pero sabía que atraería atención innecesaria. Esto probablemente contaría como uso legal de un Kirk, aunque en realidad no era un Kirk. Mientras el viento azotaba su capa, se subió la capucha y apretó los cordones. Un paso más para ocultar su identidad. Mientras volaba por los cielos, su mente divagaba. Divagaba con la idea de otras chicas o chicos mágicos. Se preguntaba qué poderes tendrían, cómo serían sus atuendos. ¿Y si alguien que conocía también era secretamente una chica mágica? Tras reflexionar sobre ello, se quedó en blanco. No conocía a nadie más sin poderes de su edad. Tal vez tendría que buscarlo a propósito. Deku tenía todo el verano por delante antes de los exámenes de ingreso a la A, así que tenía mucho tiempo para encontrar un aliado mágico. Antes de darse cuenta, Deku aterrizó frente a su casa.
Todo estaba en silencio mientras se deslizaba por la ventana abierta y desvanecía su transformación. Formando su gema del alma en forma de huevo, analizó su brillo. Si bien no estaba al 100% de su brillo, definitivamente solo se había atenuado ligeramente por su uso prolongado. A Deku le parecía bien, le había brindado experiencia útil y movilidad que de otro modo no habría tenido. Además, aún quedaba un uso más en la semilla del dolor. Kyubei se acurrucó en su estante junto a sus peluches, mientras Deku se metía bajo las sábanas. Parecía un peluche. A Deku le llegó el sueño fácilmente, pero notó una extraña falta de fatiga que debería haber acompañado una pelea tan exigente físicamente. Sin pensarlo, sus sueños fueron tranquilos. Centro Comercial Tato y Deku cayó al suelo al oír y sentir una explosión. Soltando la ropa que su madre quería, se agachó para protegerse bajo una mesa de exposición cercana. Su corazón latía con fuerza, el olor a humo se extendía por el aire. ¿Había sido una fuga de gas? Una voz femenina gritó, «¡Villano!». Gruñendo, el joven héroe sopesó la inacción. Negando con la cabeza, se roció con una luz verde y rápidamente entró en su transformación. Para no quedarse indefenso, la explosión de Bakugou estaba equipada. Tras arrastrarse bajo la mesa, esperaba que nadie lo hubiera visto. De todos modos, Deku salió arrastrándose y se abrió paso por el patio, esquivando un trozo de escombro que caía y abriéndose paso entre la multitud que huía. Todo estaba en llamas. La visión de Deatarnos y de ese mismo villano de lodo lo dejó sin aliento. Al ver que todos se fijaban en él, Deku se removió inquieto bajo la rápida mirada tanto del héroe como del villano. «¿Puedo con esto, jovencito?». Mordiéndose el labio, el chico mágico verde asintió a regañadientes. Deatarnos podía con él. Después de todo, era el héroe con licencia oficial. El villano de lodo le lanzó grumos de líquido viscoso, que esquivó con facilidad. El monstruo de lodo verde lanzó un chillido ensordecedor y atacó al corpulento héroe oficial. No podía ser una distracción. Deku se escabulló entre la creciente multitud. Estas personas corrían peligro de inhalar humo y ser alcanzadas por escombros. Aquí no es seguro, tienen que irse. Los transeúntes murmuraron y se quejaron, pero finalmente escucharon. Deku supuso que le atribuían algún tipo de autoridad heroica debido a su aparente traje de héroe. Destellos de pelaje blanco se hicieron visibles cuando la multitud se dispersó. Kyubei se acercó a él con paso tranquilo. Una pregunta surgió en su mente. «Kyubei, creí que me había librado del beso de la bruja o lo que sea, ¿por qué sigue atacándome?». Su cola se movía con calma, a pesar de que un trozo de varilla de refuerzo se incrustaba en la acera cercana con un fuerte estruendo. La voz de Kyubei resonó en su mente. Las brujas no son la única fuente del mal. Los humanos son capaces de hacer el mal sin la influencia directa de una bruja. Era una declaración un tanto deprimente. La gente malvada existía y siempre existiría. Las brujas no eran chivos expiatorios, sino solo una causa del crimen y el sufrimiento. El usuario del don de lodo probablemente ya era un villano. Uno que había sido presa fácil de la bruja hundida. Una voz grave llamó la atención de Deku, específicamente la mención de un secuestro. Brazos de la muerte habló hacia el villano. ¿Un niño fue tomado como rehén? Cobarde. Los ojos verdes se posaron rápidamente detrás de él, ignorando por completo tanto a la multitud que huía como a Kyubei. Más allá de los tentáculos de verde oscuro y marrón, Deku pudo ver mechones de cabello rubio y puntiagudo. No puede ser. Un movimiento más profundo reveló ese rostro demasiado familiar. El pánico lo invadió, lo suficiente como para hacerlo correr de regreso hacia el villano antes de pensarlo bien. Brazos de la muerte gritaron cuando una ola de lodo se dirigió hacia ellos. Saltando en el aire, la saltó fácilmente con el impulso de su energía verde. Aterrizando en un charco de lodo, gimía mientras intentaba sacudírselo de los pies. A escasos metros del villano atónito, Deku vaciló. El Kirk de explosión dañaría a Bakugou. El villano sonrió con desdén, aprovechando la oportunidad para agarrarlo. Retrocediendo rápidamente, cayó en brazos musculosos. Estremeciéndose, se giró para enfrentarse al ceño fruncido de Brazos de la Muerte. Dije que lo tengo controlado. Al apartar a Deku, pudo sentir la fuerza del héroe con licencia. Era inmensa, por decirlo menos, enviando a Deku hacia atrás unos 10 metros. No esperaba menos, habiendo estudiado al héroe que había visto patrullando su vecindario de vez en cuando. Tosiendo por la brusca expulsión de la batalla, mientras se deslizaba por el pavimento, se limpió una mancha de sangre de su mejilla pecosa. Con pavor, el chico mágico observó cómo Deatarnos no lograba afectar al villano. Un Kirk de fuerza no haría nada contra un Kirk de cuerpo elemental.
Si uno golpeaba lodo, simplemente fluiría, reformándose fácilmente. La fuerza bruta no funcionaría. Con el puño atrapado en el lodo del villano, el héroe fue golpeado. Chocando contra el escaparate de una tienda cercana con un golpe seco, la entrada de rejilla metálica se abolló significativamente. Dratarms gimió. ¿Podía Deku actuar ahora? Bakugou se removió, reviviendo repentinamente con furia. Luchando contra el villano, mordió y desgarró el lodo que lo aprisionaba. Gritó de frustración. No voy a dejar que estas aguas residuales me traguen. Una ráfaga de explosiones siguió pronto, él estaba haciendo todo lo posible para romper el agarre del villano. Fue el coraje de Bakugou a pesar de la adversidad lo que impulsó a Deku. Podía hacer esto, solo tendría que tener cuidado, eso es todo. Dratarms había sido desactivado temporalmente y no había forma de que Deku esperara que llegara otro héroe. Un golpeteo rítmico rebotó hacia ellos, pudo ver a metros Lady por el rabillo del ojo. Ella no podía pasar, no podía salvarlos. Era demasiado arriesgado esperar con Bakugou en la línea. Preparándose para la pelea, Deku flexionó ambos guanteletes, pequeñas explosiones chispeando en el aire. Ojos amarillos fijos en él, el chico mágico tragó saliva. Si podía derrotar a una bruja, este villano debería ser pan comido. El único problema era dejar a Kacchan ileso. Una luz verde brilló salvajemente a su alrededor y el viento azotó a la multitud. Dratarms echó un vistazo. La multitud murmuraba con miedo y confusión. Metros Lady observaba con aprensión. ¡Qué poder! El villano gruñó, soltando de repente a un Bakugou con los ojos muy abiertos. Arrojó al chico a un lado sin importarle su seguridad, y Deku frunció el ceño. Al menos su amigo estaba a salvo. Palideciendo al darse cuenta, Deku retrocedió unos pasos, y la energía verde se disipó en el aire. Docenas de tentáculos de lodo lo agarraron, algunos con forma de manos y otros simplemente intentando envolver sus extremidades. Sabiendo lo que sucedería si eso ocurría, se puso de pie rápidamente. Estúpido Deku. Estás estorbando para que destruya a este villano de mierda. Sobresaltado por la agresión, las palabras de Bakugou lo habían distraído lo suficiente como para que un tentáculo inquietantemente cálido se envolviera alrededor de su tobillo. Con un grito de pánico, Deku extendió su palma hacia él y detonó una explosión. Retirándose sorprendido mientras el lodo salpicaba lejos de él, el héroe verde aprovechó esta nueva oportunidad. Lanzándose hacia el monstruo con una velocidad aumentada por la explosión, la energía verde reforzó sus puños. En lugar de hundirse en la criatura, sus puños golpearon audiblemente contra la superficie, seguidos pronto por un aullido gutural. Mientras las explosiones imitadas de Deku hacían pedazos al villano una vez más, saltó hacia atrás para tomar aire. Trozos de lodo carbonizado llovían a su alrededor, comentó Kyubei. El viento azotaba las calles, los papeles volaban por todas partes, y los ciudadanos se preparaban para la fuerza del viento. Ese fue un uso público de tus poderes. Lo tomarán por una peculiaridad, pero ten cuidado. Fue un uso inteligente de tu magia. Siempre me sorprendes, Izukumi Dorilla. Deku estaba reuniendo las palabras para responder. Antes de que pudiera pronunciarlas, un grito agudo interrumpió sus pensamientos. ¿Quién coño eres? El chico mágico se quedó paralizado. Con movimientos bruscos y nerviosos, Deku se ajustó el suéter y se enfrentó a Bakugou. La capucha apenas lograba ocultar su palidez temerosa ni su característico cabello verde. Retrocedió lentamente y soltó un grito al chocar contra un banco. «Oh, yo, ¿qué le hiciste a Deku y por qué robaste mi don? ¿Qué clase de maldito disfraz es ese?» La rabia se desprendía de sus palabras, y de repente, Deku estaba de vuelta en la escuela secundaria. «Te juro que eso no fue lo que pasó, Kacchan. Ese sabes cuando me golpeaste, ¿verdad? Sentí algo raro por tus explosiones. Jugué con esa sensación y descubrí mi don. De verdad creía que no tenía ninguno, pero al parecer, puedo imitar los dones que usan conmigo. ¿Ves?» De las puntas de sus dedos brotaban pequeñas explosiones que chisporroteaban y crepitaban. No sirvió de nada para calmar a Bakugou. «Devuélvelo. No eres Deku». Ya no había forma de razonar con Bakugou. Babeando de rabia, sus ojos estaban increíblemente abiertos. Deku nunca había visto a Kacchan tan enfadado. Un puñetazo explosivo fue dirigido hacia él. Saltando hacia atrás con un paso potenciado por el verde, el puñetazo lo esquivó por completo. Presionado por la lucha o la huida, su cuerpo optó por huir. Demasiados ojos lo observaban. Dratarms. Deku. Metros Lady. La multitud ondulaba con emoción. Los medios llegarían pronto, él no podía estar allí para nada de eso.
Como había practicado la noche anterior, Deku alzó el vuelo. Volar por el aire era más fácil ahora que por la noche, gracias a su experiencia y a la luz del día que lo guiaba. Cada paso enviaba una explosión verde etérea desde sus pies. Dratarm se levantó del muro. Gimiendo ruidosamente, se acercó a la multitud atónita. Se compadeció. Habían pasado demasiadas cosas como para que pudiera reaccionar. El chico llevaba un disfraz, así que probablemente no había llegado por casualidad. Un problema era ahora evidente tanto para él como para la multitud y Metros Lady. Nunca antes habían visto ni oído hablar de este héroe verde. Era un problema que mencionó a la reportera mientras respondía a sus preguntas. Aunque ella le dijo que el chico llevaba un traje verde, pero que no podía verle la cara y que no creía que el estudiante de secundaria fuera un justiciero. Eso era una completa mentira. Recordaba claramente las pecas dispersas, pero nadie más aparte de él, el villano, había estado lo suficientemente cerca como para ver más allá de su capucha. Ese chico había salvado a su amigo, o enemigo, de lo que vio. No, probablemente era un hermano. Ambos tenían peculiaridades similares y estaban peleando como si fuera algo habitual. Se había producido una discusión, algo sobre robar y poder hacer cualquier cosa. Una ambulancia se llevó al chico rubio de secundaria, el mismo que había estado atrapado en el lodo. Sintió lástima por el pobre chico, sabiendo lo aterradora que debía ser la experiencia de la asfixia. Con cada estallido, Deku volaba más y más lejos del distrito comercial. No le importaba. Los otros héroes se encargarían del resto. Estaba seguro de que Metros Lady haría lo suyo y terminaría de ayudar a la gente. Por las sirenas que había oído, la policía también se acercaba. No estaba huyendo, estaba practicando la autopreservación. No era un héroe justiciero, solo quería salvar a su amigo. El viento que le azotaba la cara no bastaba para secarle las lágrimas. Deku lloraba de nuevo, pero esta vez de felicidad. Bakugo estaba bien. La imagen de él siendo engullido por el lodo lo perseguiría durante un tiempo. Había sido realmente perturbador ver a su amigo tan dominado. Cuando finalmente aterrizó cerca de su casa, disipó su transformación con un breve destello de luz verde. Con gotas de sudor en la piel, sostenía su gema del alma en la mano. Solo se había opacado ligeramente. No se preocuparía por eso por ahora. Podría ir a cazar brujas en otra ocasión y aún le quedaba el uso de esa semilla de dolor. Llamando a la puerta principal, su madre lo saludó con una sonrisa. Ella echó un vistazo a sus manos. Izuku, ¿dónde están las cosas que compraste? Deku se rascó el pelo y se sonrojó. Mamá, ¿no viste el ataque del villano en las noticias? Preocupada, ella lo agarró con fuerza. Deku suspiró. Su rostro estaría oculto por la capucha y los medios de comunicación habrían llegado para cuando lograra escapar. Todo estaría bien. Ay, cariño, no te has hecho daño, ¿verdad? Ven, te llevaré a la clínica para un chequeo rápido, para asegurarme de que no tengas una conmoción cerebral ni nada. Por mucho que Deku le disgustara ir al médico, iría si eso complacía a su madre. Ella se preocupaba sinceramente por él, y eso era suficiente. Datos de la bruja. La bruja del festín nombre. Rosa naturaleza. Indiferencia a la bruja de los festines. Su naturaleza es la indiferencia. Una bruja extremadamente indiferente que no presta atención a su barco que se hunde. Renuncia a la supervivencia en favor de los festines, ignorando deliberadamente la realidad. La comida la distrae de lo inevitable, y devorará a cualquiera con tal de evitar enfrentarse a la realidad. Su merienda favorita son sus propios secuaces. Nunca se cansa. No importa cuánto llene su estómago, siempre los vomitará. Nunca es suficiente. Se puede derrotar fácilmente a esta bruja dejándola en paz, dejándola hundirse y ahogarse en el gélido mar Ártico mientras su barco finalmente se hunde. Datos familiares. Nombre: Jack de Bear. Cazar a los pasajeros. Esbirros de la bruja del banquete. Su deber es cazar a los pasajeros. Estos esbirros acechan por los pasillos del barco, volando con sus perfectas alas angelicales. Al encontrar a un pasajero o un humano perdido, lo persiguen con sus flechas de Cupido hasta casi matarlo. Tras ser congelados, llevan a su presa ante la reina bruja. Algunos hacks son desobedientes y prefieren devorar a un pasajero. Estos hacks desobedientes siempre son castigados por la bruja, quien también los consume. Nombre: pasajero de Bear. Ganadera y esbirros de la bruja del banquete. Su deber es servir de ganado a su bruja. Estos esbirros vagan y pastan por los pasillos de las ovejas, alimentándose de la alfombra y el papel tapiz. Con predilección por la alfombra roja, suelen congregarse en manadas.
Incapaces de dejar de comer, a menudo terminan hinchados y con los jugos digestivos goteando. Los pasajeros huirán de cualquiera, ya sean hacks humanos. Anoche, se topó de nuevo con Bakugou. Le habían pedido a Deku que fuera a buscar los objetos que ya le habría dado a su madre, de no ser por el ataque del villano. Su revisión médica había salido bien, sin rastro de traumatismo físico. Su madre se alegró. Normalmente, nunca le habría permitido salir después de algo así, pero sentía que ya podía valerse por sí mismo. Era una forma velada de decirle que ya no temía por su hijo ahora que creía que tenía un don. Una luz dorada bañaba la calle residencial con un cálido resplandor. El sol se ponía, Deku sonrió. Los coches pasaban a su lado y los pájaros cantaban perezosamente. La tranquilidad se vio interrumpida por el sonido repetitivo de pasos apresurados. Se acercaban. Deku miró por encima del hombro, sobresaltándose ligeramente. «Kacchan», murmuró confundido. Bakugou dejó de correr a unos 3 metros de él. Apoyando las manos en las rodillas, el chico rubio recuperó el aliento. Su respiración era dificultosa y obstruida por la saliva. Deku se aferró nerviosamente a la correa de su mochila. Sin embargo, con el paso del tiempo, la respiración agitada por el cansancio se transformó en una respiración llena de ira. Bakugou estaba furioso. «Yo nunca te pedí ayuda». Deku retrocedió, su anillo vibrando de descontento. No necesitaba transformarse. Bakugou notó el miedo y lo aprovechó para dar otro paso adelante con una mueca cruel. Apretando los puños, temblaba de ira. Antes de darle a Deku la oportunidad de responder, continuó. «Y yo nunca te pedí ayuda. ¿Entendido?» Su anillo resonó con más fuerza. Deku retrocedió otro paso. El sudor perlaba la frente de Bakugou. Estaba bien sola. Ambos sabían que eso definitivamente no era cierto. «Para mí sigues siendo un fracasado sin particularidad. No sé qué clase de magia negra hiciste, pero no obtuviste ese poder sin mi ayuda. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Yo soy la razón por la que desarrollaste esa patética peculiaridad de imitación. ¿No es gracioso que la única forma en que puedes luchar sea copiando a los demás? Incluso tu peculiaridad es patética, igual que tú. No creas que puedes menospreciarme». Fue un esfuerzo consciente por contener su transformación. Su cuerpo se lo suplicaba, le rogaba que se protegiera de esta amenaza tan real. Pero Bakugou no iría demasiado lejos, ¿verdad? Deku esperaba que no hiciera nada drástico. Se conocían desde la infancia. Sin embargo, eso ya no significaba nada. Deku bajó la mirada, recordando cómo Bakugou lo había instado a suicidarse. Ese había sido el momento en que todo se había descontrolado. Deku jamás lo perdonaría por eso, por aprovecharse de sus frágiles emociones y su baja autoestima. Apretando el ceño, Kacchan escupió. «¿Intentas que te deba algo? No me subestimes. Maldito nerd». En realidad, era todo lo contrario. Deku no quería tener nada que ver con el matón. Ya no necesitaba tener nada que ver con él. No eran amigos. Cuando el amenazante se dio la vuelta y se marchó dando pisotones, Deku no pudo evitar soltar una risa de alivio. Su gema del alma dejó de resonar. Estaba a salvo. Era vergonzoso lo mucho que aquel encuentro le había afectado. Con el corazón acelerado, rió nerviosamente y siguió su camino a casa. Bakugou nunca cambiaría. Incluso con un Kirk, el chico siempre encontraría la manera de provocarlo. Lo bueno era que, aunque a regañadientes, Kacchan había aceptado su explicación anterior. Bakugou creía que sus nuevas habilidades eran un Kirk, aunque algo sospechoso. Deku no sabía si esa sospecha era genuina o era mal dirigida. Media hora después de caminar por la calle, una chica dobló la esquina. Él la miró. Su cabello blanco se rizaba alrededor de su cabeza en un moño lateral. Su atuendo era sencillo, simple, lo reconocía de la escuela secundaria cercana. Iré allí si no lograba entrar a la A. El viento le revolvió el cabello a Deku, se lo apartó de los ojos. Su gema del alma resonó, pero no por miedo. Estaba captando magia. Ella lo miró momentáneamente pero vaciló. Su sonrisa era cálida, acogedora. Kyubei se acercó a su lado. Deku no pudo evitar jadear al darse cuenta. Llevaba un anillo en el dedo, uno de plata incrustado con una piedra amarillo y dorado. Con forma de sol, lo miró con demasiada obviedad. «¿Sabes? Mis ojos están aquí arriba». Ella se rió, pero Deku se sonrojó. Fue una insinuación graciosa, una que pretendía romper el hielo. «Oh, sí, solo me sorprendió un poco, eso es todo». «¿Eres un?» Ella asintió, interrumpiéndolo. «Sí, lo soy. Hay algunas cosas que me gustaría comentar».
Kyubei se quedó mirando fijamente, y luego saltó para sentarse en un banco cercano. ¿Te importa si le dejo estas cosas a mi madre primero? Ayer no pude hacerlo y no quiero dejarla plantada otra vez. Él le mostró las bolsas de la compra, sin forcejear con el peso como solía hacerlo. La chica asintió, apartándose un mechón de pelo blanco de los ojos. Caminaron juntos hacia la casa de Deku, uno visiblemente más incómodo que el otro. Con las manos metidas en los bolsillos, Deku guardó silencio deliberadamente. No tenía nada que decir, y su sorpresa probablemente también arruinaría cualquier palabra. La chica no se inmutó, no estaba tan sorprendida. Su uniforme era bonito, de un beige pálido con detalles en marrón y verde. Deku se preguntó si algún día podría usar ese uniforme, pero no le dio más vueltas. De todos modos, no iría a esa escuela secundaria, no era asunto suyo. Sin embargo, era agradable imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera sentido esa ardiente pasión por el heroísmo. Aún habían hablado mucho cuando subieron los escalones hasta la puerta de su casa. Llamando suavemente, Deku esperaba que no estuviera en casa. Sabía lo que pensaría y quería evitar todo ese lío. Si no estaba, simplemente podía dejar las bolsas en su habitación y ocuparse del asunto. No creía que fuera un problema, sino algo que necesitaba resolverse con urgencia. Unos pasos resonaron hacia la puerta. Estaba en casa. Deku miró a la chica con nerviosismo, aún algo incrédulo. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera sabía su nombre. Se le había olvidado preguntarle. Los ojos de su madre se abrieron de par en par al verlo, antes de que una sonrisa de suficiencia se dibujara en sus labios. Mi querido encontró a su novia por el camino. No estarías intentando colarla a escondidas, ¿verdad, Izuku? Con un intenso rubor, la chica simplemente se echó a reír. Una voz resonó en su mente, pero no era la de Kyubei. ¿Quieres que yo interprete el papel? Supongo que has tenido que recurrir a unas cuantas excusas después de firmar el contrato. Dios sabe que yo sí. Sin dejar de mirar a su madre, intentó expresar sus pensamientos en voz alta a la niña. Contra todo pronóstico, el intento tuvo éxito. Sí, por favor. Ella cree que mi novia inexistente fue quien cosió mi disfraz. Le dije que era por si entraba en la va. No soy muy bueno mintiendo, así que simplemente sucedió. Gracias por encubrirme. Aún sonrojado, Deku respondió en voz alta a su madre. Sí, nos conocimos en la escuela. No, no intentaba meterla a escondidas. Solo vine a devolverte lo que me enviaste a buscar, nos vimos en la calle y decidimos pasar el rato juntos. La chica de pelo blanco asintió con una leve risa, corroborando su historia. ¿Te enseñó Izuku-kun el disfraz que le hice? Me dijo que iba a solicitar plaza en la UA, así que quería ofrecerle una muestra de mi apoyo. Por la forma en que su madre le sonrió, supo que ella lo aprobaba. Hasta el momento, se lo había creído. La niña le habló mentalmente una vez más. Mi nombre es Kazane Otsuka, encantado de conocerte. Izuku-kun. Su rubor se intensificó. Al menos ahora sabía su nombre. Inko abrió más la puerta, invitándolos a pasar a su hijo y a su novia. Deku se rascó el pelo verde. Mamá, en realidad, Kazane y yo habíamos planeado ir a jugar a los bolos. No te importa, ¿verdad? La sonrisa de Inko no flaqueó. En cambio, sonrió radiante y dijo en un falso susurro. Oh, una cita. Mi hijo está creciendo. Diviértete, Izuku. Tras despedirse con la mano, le extendió los paquetes, los tomó y cerró la puerta con cuidado. Deku se giró para mirar a Kazane. Agarrándose los costados, la chica soltó una carcajada incontenible. Las lágrimas le picaban en los ojos mientras le daba una palmada amistosa en el hombro a Deku. Al menos Kazane no se sentía incómoda. ¿Bolos, eh? Sí que saben cómo hacer sentir especial a una mujer. Esta vez, Deku logró contener su rubor. No le dejaría saber cuánto le afectaban sus bromas. Cualquier cosa relacionada con las relaciones lo hacía sonrojarse. Bajando las escaleras, se ajustó las correas de la mochila. Al menos nos creyó, Kazane. Prefiero que piense que conseguí novia a que piense que estoy tramando algo. Kazane añadió, para su desgracia. Podría estar pensando ambas cosas, ¿sabes? Mi madre me advirtió sobre cómo eran los chicos. Con un suspiro, sonrió al ver lo increíblemente graciosa que era. La cálida sensación en su pecho le resultaba extraña, ajena a él salvo en los raros momentos en que Bakugou no le gritaba ni lo humillaba. Ni que decir tiene que hacía mucho tiempo que no sentía esa calidez. Podría acostumbrarse a su actitud sarcástica, le gustaba mucho. Kazane era genuinamente divertida, como si las bromas le salieran de forma natural. Jaja.
¿A dónde vamos ahora? Dijiste que querías hablar conmigo sobre algunas cosas. Ella asintió. Pensaba que me ibas a llevar a jugar a los bolos. Deku negó con la cabeza con una expresión de exasperación cómica. No, no vamos a jugar a los bolos. ¿Quién juega a los bolos hoy en día? Kyubei caminaba detrás de ellos, rezagado. Sí, tienes razón. No recuerdo la última vez que jugué a los bolos. Podemos ir a un parque o algo así si quieres. Aunque no estoy seguro de si sería demasiado público hablar de estas cosas. Deku señaló su anillo, dando a entender a qué se refería con respecto a estas cosas. Se está haciendo tarde, no creo que haya mucha gente. Incluso si la hay, probablemente nos considerarán adolescentes hablando del último manga. Tenía razón, todo ese rollo de chicas mágicas sonaba como sacado de un manga cutre. No sabía si eso era bueno o malo. Entonces te indicó el camino. No soy muy bueno dando indicaciones. Kazane sonrió con picardía y caminó por la acera. Había estado nublado más temprano, pero las nubes densas habían pasado. El sol aún permanecía parcialmente oculto por los rascacielos del centro, que aún tenían unas horas de luz. Pensó que sería tiempo suficiente para hablar de lo que Kazane quisiera. Tal vez solo quería ser su amiga aliada. Esperaba que así fuera. Deku se balanceaba distraídamente en el columpio. Justo a su lado, Kazane hacía lo mismo, aunque ella se balanceaba mucho más alto. Él no se balanceaba, sabiendo que probablemente le provocaría náuseas. Había algo en el movimiento repetitivo de balancearse hacia atrás y hacia arriba que le sentaba mal al estómago. Kazane fue la primera en interrumpir la charla informal sobre el tiempo y las últimas noticias. Se apartó un mechón de pelo blanco de la frente y se lo volvió a colocar en el moño lateral. Así que eres un chico mágico, ¿eh? Kyubei nunca me dijo que los chicos pudieran hacer contratos. Clavó sus zapatos en la piedra triturada que había debajo del columpio. Sí, lo soy. Me imaginaba que algo así estaba en marcha. Parecía inseguro de cómo llamarme. ¿Qué deseaste? Hizo una pausa, de forma significativa. La cadena de su columpio crujió al arreciar el viento. Eso es, Deku interrumpió. No, no. Está bien, lo siento, probablemente sea algo muy personal. Hace unos días, antes del ataque al centro comercial, me perseguía ese villano de lodo del que hablaban en las noticias. Logré esconderme y Kyubei se me acercó y me pidió un deseo. Creo que deseé convertirme en un héroe, como siempre había querido, algo así. No recuerdo las palabras exactas, pero entiendes la idea, ¿verdad? Kazane asintió, frenando su marcha al arrastrar sus zapatos del uniforme por el suelo. El polvo se levantó en el aire, pero una ráfaga de viento lo dispersó. No tienes ninguna peculiaridad, ¿verdad? Deku asintió. Y tú también. Kazane suspiró, pero asintió. Sí. Kyubei me explicó esa parte sobre la interferencia o lo que sea. Me hizo sentir menos mal por no tener un don, como si estuviera destinada a ser una chica mágica o algo así. Izuku, dime, ¿eras tú el chico del traje verde del que he oído rumores en internet? Leí el informe sobre lo que pasó en el centro comercial de Tatooine, fue un acto de valentía. No mucha gente arriesgaría sus poderes a cambio de salvar a una persona. Eso le dio a Deku algo en que pensar. ¿Por qué había salvado a Bakugou? Cualquier otra persona habría dejado sufrir a su torturador y abusador, pero Deku se había visto obligado por esos ojos casi suplicantes. Deku no podía ignorar el silencioso grito de auxilio de Bakugou. Aún así, estaba un poco nervioso por todo el asunto de la publicidad. Nadie había visto su rostro, pero los rumores aún podían ser un problema. Rezó en silencio para que el revuelo se calmara y no volviera a morderle el trasero al solicitar ingreso a la... ¿Lo sabrían? Deku negó con la cabeza. Su rostro había estado oculto. Además, no era como si Metros Lady o de Arms estuvieran en la escuela para identificar su traje. Respiró hondo. Estaría bien. Todavía me siento mal por no haber neutralizado al villano la primera vez que me enfrenté a él. Sé que no podía saber que tenía la capacidad de regenerarse si se separaba, pero aún así, mucha gente resultó herida y se destruyeron propiedades. De hecho, esa persona a la que salvé solía burlarse de mí por no tener un don. Él es la razón por la que me quedaba hasta tarde en la escuela. Había algo en la forma en que me miró cuando el villano lo estaba engullendo. No podía quedarme de brazos cruzados, sabiendo que tenía el poder de hacer algo. Creo que, como chico mágico, tengo la responsabilidad de luchar tanto contra villanos como contra brujas. Ayúdenme a usar esta bendición para el bien, ¿no? Ella no lo miraba a los ojos. Su tono era cansado, acorde con el ambiente dorado. Hiciste todo lo que pudiste.
Ojalá yo fuera tan desinteresada como tú. Para ser sincera, no me meto con villanos ni con nada de heroísmo si no es necesario. Yo me mantengo al margen y ellos en lo suyo. Sé que suena duro, pero simplemente no quiero usar magia extra. Eso no quiere decir que tú tampoco debas hacerlo, solo que no es lo mío. Probablemente me estoy explicando mal. Ella negó con la cabeza, disgustada por sus propias palabras. Deku jugueteaba con su anillo, sintiendo cómo resonaba con la sensación etérea.